Transgresivos, Transgresivas. un podcast que pretende hacer relevantes los sonidos del rock desde los eventos culturales, sociales y políticos. Presenta Sebastián Tabima. Hola, bienvenidos a Transgresivos. Hoy iniciaremos un nuevo recorrido en un nuevo país. Este país nos acompañará desde el Cono Sur y es Chile. Si usted acaba de llegar a este capítulo, le recomiendo que vaya a nuestra primera estación, que fue mi país. Como ya saben, la intención de estos primeros capítulos es lograr descubrir los países desde una perspectiva política e histórica y lograr buscar esa relación de los sonidos extremos en los países y ciudades latinoamericanas con los eventos culturales, sociales y políticos. Hoy en Chile iniciaremos descubriendo un poco de su historia, un poco de su geografía, un poco de la generalidad de qué hace y qué es el pueblo chileno, para después invitar a un amigo mío directamente de la ciudad de Valparaíso, el cual nos contará una pequeña introducción a este mundo rockero y metalero de Chile. Transgresivos, Así que este país está ubicado al cono sur del continente, enmarcado entre la cordillera de los Andes y el mar Pacífico. Tienen ellos tanto de latinoamericanos como de oceánicos, tanto así que poseen en su territorio a la famosa isla de Pascua, una de las maravillas de la Polinesia. Esta isla de Pascua o Rapa Nui, como ya les dije, es una isla de Chile perteneciente a la región de Valparaíso, y en ella se encuentran los Moais, o los misterios de los hombres gigantes de la isla de Pascua, que son figuras monolíticas gigantescas hechas de piedra con una forma humana, que aún es un misterio para algunos y para otros no, su construcción y cómo llegaron allí. Su colonización también fue dada por los españoles desde 1598 hasta 1810, en donde lograron independizarse también por el movimiento de Francisco de Miranda, pero en el cono sur fue dado por O'Higgins, uno de los aliados de Bolívar para iniciar esta justa libertaria en todo el continente. Al interior de Chile, para lograr esta independencia del virreinato como colonia, ellos pertenecían al virreinato del Perú, existían varias inconformidades internas que fueron la causa de esta independencia, como por ejemplo los criollos tenían bastantes riquezas, criollos como hijos de españoles también nacidos en este territorio, pero no podían acceder a cargos políticos importantes. España realiza una reforma económica derivada de su problemática en Europa por la guerra contra Napoleón, y era obvio que los criollos se sentían discriminados por los españoles y deseaban tener una educación o una mejor educación para ellos y sus hijos. Es por eso que todos los años el 18 de septiembre se celebra las fiestas patrias en este país. En su territorio habitaron y habitan hoy en día porque es un pueblo ancestral vivo. Son los mapuches, un pueblo araucano, pueblo indígena que se ubicó y se ubica en el cono sur, fundamentalmente en Chile y parte de la región argentina. Cuando usted visita Chile, ellos aún están caminando en las calles, aún los saludan, aún se los puede encontrar. Y son muy importantes el día de hoy porque ese sentimiento mueve las corrientes políticas chilenas de encontrar una raíz profunda a favor de una mejor sociedad. Este país lamentablemente sufrió una de las peores dictaduras del Cono Sur, pero no hablaremos de ella en este capítulo y le dedicaremos otro momento para hablar de fondo de Salvador Allende, su gobierno y el ataque a la moneda. Los chilenos son personas de gran corazón y de gran alegría. Sus fiestas, seguro que cuando visite Chile serán inolvidables para usted. Como recomendación, cuando visite Chile y obviamente Santiago, no olvide visitar el Mercado Central, donde podrá encontrar comida exquisita. Y ya que está por ese lado, puede ir a La Piojera, que es un lugar completamente auténtico y autóctono del centro de Chile, donde encontrará comida para compartir, pero el trago por excelencia de Santiago de Chile, porque lo que usted tiene que probar allá no es pisco, son los terremotos y sus réplicas, el cual es un cóctel tradicional chileno hecho de un vino llamado vino pipeño, el cual para un chileno, y así lo dicen ellos, es un vino de mala calidad. Es un vino que nadie bebería, pero lo mezclan con un postre que normalmente puede ser un helado de vainilla o de piña. Se sirve con cuchara y bien frío. Para quien los haya probado, sabe que no pasa del tercero. transgresivos, Bueno, ya habiendo explorado un poco Chile, sus raíces, algo de historia y geografía, vamos a entrar en materia y vamos a comenzar a hablar de música. Así que voy a invitar a un gran amigo mío chileno de la región y la ciudad de Valparaíso para que
nos haga una introducción y nos cuente cómo se vive el rock, el metal y los sonidos extremos en Chile y en su ciudad. Así que les quiero presentar a Miguel Ángel Morales. Él es un amigo mío. Lo conocí hace unos años en un viaje a Europa, en uno de los mayores festivales de metal del mundo. Él es, para que se den cuenta que los rockeros estudiamos y nos gusta esta vaina intelectual también. Él es un técnico eléctrico mecánico y de profesión es ingeniero en ejecución eléctrica. Entonces, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Sea. Un gusto hablar contigo y un saludo a todos tus oyentes desde acá de Chile, desde específicamente la ciudad de Valparaíso, una ciudad muy importante para el rock y el metal a nivel de Chile. Te agradezco ahí que me hayas considerado para esta entrevista y esta conversación en realidad. Bueno, Miguel, no, gracias a ti por tu tiempo y nada, siempre es un gusto hablar contigo. Bueno, Miguel, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de cómo te hiciste rockero, de tus primeros años en este camino del metal y tus historias de cómo empezaste en esto. Mira, yo creo que mi historia no es muy diferente a la de todos. Eh, yo partí de niño, cerca de los 12 años. Estaba en un colegio católico. Era un nerd, era un niño muy bueno para estudiar. Y tenía compañeros que no eran tan buenos para estudiar y eran un poco más desordenados. Y ellos en un recreo estaban en una escalera escuchando una música muy rara para mí. Y yo, que era curioso, me acerqué y les pregunté qué es lo que estaban escuchando. Y me dijeron, estamos escuchando metal. ¿Qué es eso? ¿Metal? Oh. Y por curiosidad me senté junto a ellos y empecé a escuchar. La particularidad que las bandas que escuché en ese instante, a los 12 años, fueron bandas como Bloodseed, Slayer, bandas bastante brutales para la época. Y para unos niños de 12 años, Y para un niño de 12 años, desde un colegio católico, claro. aún más. Eh, bueno, debo decir que ese colegio, o esa escuela, era una escuela lasallista. No eran sacerdotes, sino que eran hermanos. Y eran bastante tolerantes con los niños, con sus tendencias y sus cosas, no eran muy estrictos. Y ahí conocí el metal, conocí ese ruido, conocí esas notas, conocí esa brutalidad, ese oscuro, y fue amor a primera vista. ¿Eh? Me quedé pegado hasta hoy que tengo 46 años, escuchando metal y cada vez quería escuchar más, 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 más. Y hasta el día de hoy es lo mismo. Ese amor que no se va nunca, ese amor que se va a ir solo cuando te vayas de este mundo. Así es, Miguel, qué bonito mensaje. Sí. Miguel, ¿y en tu casa qué te dijeron cuando llegaste a los 12 años con un CD de Slayer? Un cassette, Oh, yo creo. sí, bueno, en Chile en esa época era complicado conseguir música original. Tú no conseguías un LP ni un cassette, todo se conseguía regrabando, haciendo copias nuevas en cassette. Eso se llamaba piratear música, pero no era un pirateo para conseguir recursos, sino que era un pirateo para compartir información, compartir música, compartir algo que nos apasionaba como jóvenes, como niños. En mi casa era, bueno, yo estaba en un colegio católico, pero mi madre era de otra religión, que era evangélica, adventista específicamente, y toda esa música la veía como una obra del mismo demonio, Satanás. Entonces, Claro, más radical. claro, no le agradaba a mi abuelita, que es la que también vivía en esa casa, menos. Entonces fue difícil, de a poco fueron entendiendo que era un gusto musical y que era un gusto de un niño bueno, que le gustaba una música extrema, pero nunca lo aceptaron por completo. Fue, fue una lucha con los años para que entendieran que era solo música y no había nada más detrás de eso. Claro, era la censura católica, me lo puedo Claro, imaginar. la censura de las religiones, en realidad, de la intolerancia que tienen a veces. Miguel, qué año era eso? Mira, yo tenía 12 años, eso era el año 1987. Vale, aún Ahí, seguía Pinochet en el poder. correcto. Pinochet salió al poder en 1990 y en 1988 se hizo un plebiscito para poder sacarlo, que se llamó el plebiscito del sí y el no. Y yo era niño cuando ocurrió eso. Obviamente muchos estábamos
de acuerdo en que él se tenía que ir, porque era un sistema tiránico. Ven, Miguel, yo sé que estabas un poco niño, pero cuéntanos un poco qué recuerdas de la dictadura de Chile. Cuéntanos cómo se vivió, cómo veías que lo vivían tus padres, tus amigos, tus vecinos. Mira, la dictadura en general en Chile se vivió de dos formas. Los partidarios de Pinochet vivían bastante bien, bastante cómodos. Normalmente ellos eran los militares, los marinos, las policías y uno que otro partidario civil que estuviera bien acomodado, tuviera un buen trabajo. Ellos era perfecto, era al cielo. Pero el resto, que era la gran mayoría, vivíamos en condiciones bastante paupérrimas, vivíamos en condiciones complicadas. Yo recuerdo haber pasado hambre, muchas carencias materiales, a pesar de que ellos trataron de implementar un sistema capitalista y luego lo transformaron en uno neoliberal, pero no generaba riqueza para todos, sino que generaba riquezas para unos pocos. Y la mayoría pasaba muchas carencias, no sé, las carnes rojas, las proteínas, eso casi no se conocía. Era solo para los ricos en realidad. Entonces yo recuerdo carencias, recuerdo represión, recuerdo miedo, recuerdo el temor de que no fueran a allanar tu casa, recuerdo explosiones y se apagaba la luz, se cortaba la electricidad, recuerdo protestas muy masivas, por lo menos en mi ciudad, en Valparaíso, cuando yo iba al colegio, a la escuela, que era niño. Recuerdo los gases lacrimógenos. La verdad que recuerdo una época oscura de Chile, muy, muy oscura. Y también recuerdo que el día en que ganó el no en Chile, la alegría, los gritos, lo de felicidad de la gente celebrando que se había derrotado de alguna u otra manera al dictador. Eso es lo que Guau, recuerdo, Nico. Miguel. Porque, pues yo te soy sincero, como colombiano siempre nos han dicho, sí, pues la dictadura de Chile, lo que sucedió, pero hay muy poca información, muy poca información de lo que se vivió en Chile, pues lo conocemos por películas o por artistas de otros géneros como Víctor Jara Claro, y de la represión tan terrible por la que vivieron ustedes como chilenos, pero casi que la conclusión que siempre llegamos en Latinoamérica es, no, pues Chile sí tuvo eso, pero ahora es la joya de Latinoamérica, ¿no? La joya económica, la joya del buen vivir. Y siento que todo ese miedo que todavía me hablas, pues es un reflejo de lo que está sucediendo actualmente en Chile. claro, Y es muy interesante todos los mensajes que nos estás mandando. correcto. Pero bueno, para no adelantarnos un poco en la historia, em, ¿cómo fue entonces esa época de los 1990 en adelante? Vos ya un poco más grande, ya más adolescente adulto, ya un rockero, pelo largo, en épocas de Claro. postdictadura, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se vive ir a un concierto, ir a un bar, armar un evento, coger una guitarra eléctrica y hacer lo que se denomina ruido en contra de un país todavía tan conservador? Mira, eh, como te digo, bueno, en los años 80 yo fui niño, después en los 90 ya, claro, era adolescente y empecé a ir a conciertos. Pero aún quedaban los vestigios de la dictadura, de hecho los vestigios de la dictadura estaban presentes casi hace 5 años, aún estaban presentes muchas cosas. Vivir el rock y el metal en esa época fue complicado. ¿Por qué? Porque no estaba solo el tema de la dictadura y la represión, es decir, tú ibas a un concierto y el concierto se acababa porque entraban los policías, acá llamamos Paco, a desalojar el local y echar a todos esos chascones metaleros, drogadictos, alcohólicos, porque ellos los consideraban que era una mala influencia para la sociedad. Y eso estaba respaldado por una iglesia católica muy potente en ese instante, muy poderosa, que decidía muchas cosas. De hecho, la iglesia católica decidió que Iron Maiden no podía entrar la primera vez el año 93 a Chile y lo censuró. Es decir, por una iglesia decidió que un grupo tan grande como Iron Maiden no podía entrar a Chile. Entonces, aparte de la dictadura, estaba, como te digo, el poder fáctico de la... Miguel, una vez me contaste, creo que para la época de la censura de Iron Maiden como creator, el que hizo el concierto en un estadio, que la gente se colaba, que fue una vaina, tú me lo contaste. Ah, sí. Bueno, la primera banda grande de metal que estuvo en Chile, es decir, pero grande, grande, que estuvo en un concierto de, no sé, unas 10.000 personas, fue Creator, ¿ya? De hecho, en ese instante Creator le tomó mucho afecto a Chile porque venía de una gira en pequeños bares, discotecas y